Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en esta clase que se llama Legislación Laboral. Esta es la Universidad Uniminuto. Eh, Aquí está la actividad 8 evaluativa. Nos metemos aquí en la actividad 8. Cartilla digital sobre legislación laboral, entrega 4, estabilidad laboral. Va en relación a el capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, iniciamos por acá. Esta es la entrega 4. Bien, mi nombre es Carlos Eduardo Palma Támara, legislación laboral NRC 22253 y este es el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí están en el video las exposición. Esta exposición va a estar en estos videos. Universidad Uniminuto. Bueno, entonces, definición. Ya esta definición la vimos en videos anteriores, adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 sobre Código Sustantivo del Trabajo, publicado en el Diario Oficial número 27407 del 9 de septiembre del 1950 en virtud del estado de sitio promulgado por el Decreto Extraordinario número 3518 de 1949. Entonces, habíamos dicho que el Código Sustantivo del Trabajo se divide en tres partes. Parte uno, derecho individual del trabajo. Parte 2, derecho colectivo del trabajo. Parte 3, vigilancia, control y disposiciones finales. Ya hemos trabajado en diferentes momentos las tres partes, pero hoy nos vamos a dedicar a la parte uno. ¿Listo? Nos metemos aquí en el hipervínculo. Entonces, la parte uno, el derecho individual del trabajo, se divide en 10 títulos. ¿Sí? 10 títulos. Título uno, contrato individual del trabajo. Título 2, periodo de prueba y aprendizaje. Título 3, contrato de trabajo con determinados trabajadores. Título 4, reglamento del trabajo y mantenimiento del orden en el establecimiento. Título 5, salarios. Título 6, jornada de trabajo. Título 7, descansos, obligaciones. Título 8, prestaciones patronales comunes. Título 9, prestaciones patronales especiales. Título 10, normas protectoras de las prestaciones. En este trabajo nos están pidiendo título uno, no más. Vamos a ver, hipervínculo acá. Y el título uno se divide en 10 capítulos. Capítulo uno, definiciones y normas generales. Capítulo 2, capacidad para contratar. Capítulo 3, representante del empleador y solidaridad. Capítulo 4, modalidades del contrato. Capítulo 5, ejecución y efecto del contrato. Capítulo 6, terminación del contrato de trabajo. Capítulo 7, sustitución de empleadores. Capítulo 8, enganches colectivos. Capítulo 9, trabajadores colombianos y extranjeros. En este trabajo nos están pidiendo solo el capítulo 1, definiciones y normas generales. Nos vamos acá. Entonces, aquí hay 7 decretos, 7 artículos. Nomás nos vamos a dedicar a esos 7 artículos. Vamos al artículo 22, definición. Entonces, primera definición, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Y segunda definición, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Nos devolvemos, nos devolvemos aquí a la página anterior. Listo. Artículo 23, elementos esenciales. Elementos esenciales. Listo, entonces. Uno, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual deba mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenidos internacionales que sobre derechos humanos relativos a materia obliguen al país. Y C, un salario como retribución del servicio. Es decir, no es esclavitud, es trabajo, me tiene que pagar. Sencillo. Y dos, por acá, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón de nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Listo, nos vamos a la página anterior. Artículo 24, presunción. Entonces, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal B del artículo 1 del artículo primero de la ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada. Nos vamos para artículo 25, concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Nos vamos a la anterior, página anterior, artículo 26, coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Yo puedo trabajar de profesor en un colegio en la mañana, hacer un contrato de 6 de la mañana a 2 de la tarde y en la noche trabajar en una universidad, siempre y cuando cumpla aquí, cumpla allá. Puedo celebrar 2, 3, 4, 5 contratos si yo quiero. 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado, al menos que la persona ya sea voluntaria y firme un contrato de voluntariado donde no haya una remuneración, ya es diferente, ese es otro tema. Y 28, artículo 28, utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Es decir, yo puedo comisionar en mi empresa, puedo comisionar el 10% por venta, pero si el empleador compra 100 millones en mercancías y se pierde la mercancía, yo no. El código sustantivo del trabajo me exime a mí de pagar eso, porque yo no corro ese riesgo. Seguimos. Y ahora vamos aquí con la pregunta que nos hacía. eh, bueno, hicimos un conversatorio. El trabajador en la empresa que elegimos, o esta empresa que está aquí atrás, quisimos hacer acá, IPS Cines. Estamos aquí dentro de las oficinas de la empresa. Pues hicimos esta rápida encuesta. Aquí voy a poner para que vean la empresa, IPS Cines, ahí se ve. Bueno, nos brindamos varias información, entrevistamos 5 personas. Ya entonces hicimos la primera parte, que es elementos esenciales del contrato. Aquí se diseña de forma colaborativa un conversatorio para algunos de los trabajadores y empleadores de la empresa seleccionada, en el cual brindará información sobre los siguientes conceptos, elementos esenciales del contrato. Bueno, pues los elementos esenciales del contrato, pues ya los vimos anteriormente. Vamos a explicarlo de rapidez. Aquí, pues, hay un empleador y hay un empleado. Contrato en término indefinido, 2 meses de prueba, de periodo de prueba, perdón, 40 días de periodo de prueba cuando entra un trabajador. En ese momento hay una trabajadora que es la aseadora de servicios generales. Le hicieron un contrato, 40 días de periodo de prueba. Si ella pasa el día 41, automáticamente el contrato se transforma en término indefinido. ¿Sí?
Vamos aquí, artículo 23, elementos esenciales. Pues para que haya contrato de trabajo requiere que ocurran tres elementos esenciales. La actividad personal del trabajador, es decir, de realizar por sí mismo. Salario como retribución del servicio, pues aquí el empleador trabaja y se le paga. ¿Listo? Una vez reunidos los tres elementos que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razones de nombre. Esto se cumple, este elemento se cumple. La presunción simplemente es sencilla. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Aquí hay un contrato para todos los trabajadores. ¿Listo? Concurrencia de los contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otro, no pierde su naturaleza y son aplicables contratos para las normas de este código. El 26, consistencia de contrato, pues aquí los médicos trabajan en la mañana en la clínica, tienen consultas, pero en las tardes trabajan en universidades. Entonces, dos tipos de contratos, cumplen aquí, cumplen allá. Este artículo 26 se da aquí en la empresa IPS Cines Barranquilla. Y remuneración, pues aquí todo trabajador gana porque trabaja, ¿sí? Los médicos ganan un poquito más, ellos ganan por comisiones, el contrato de ellos es un contrato de prestación de servicio, ellos no tienen contrato indefinido, prestación de servicio. Ellos ganan por comisión, comisionan por las ventas realizadas, por los medicamentos y los procedimientos. Aclaración, eso es medicina biológica, hacemos procedimientos de medicina biológica. Medicamentos de medicina biológica, es decir, medicina sin contraindicaciones, sin efectos secundarios. Por ejemplo, el cannabis, medicina biológica. El ozono, sí, el ozono es eh, un gas natural que sirve como desinflamatorio y sirve como desinfectante para el cuerpo. Natural, sin efectos secundarios. Entonces, los médicos ganan por comisiones, ganan muy bien. Y los empleados ganan un sueldo básico, ¿sí? Un sueldo básico, pero también ganan comisiones, ¿sí? Por referidos y eso. La administradora gana también por comisiones y gana un básico bastante, creo que son dos salarios mínimos, no le pregunté, la verdad, me dio como vergüenza preguntarle eso. Y utilidades y pérdidas. Aquí el empleador invierte. Si se pierden los medicamentos, pierde él, no pierde el trabajador. Pero el trabajador sí está con potencialidad de ganar si vende, comisión, por lo general. Entonces aquí pues, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Bueno, pues primero, lo primero que todos me dijeron aquí es que tiene un contrato de término indefinido. Entonces, eso es positivo, ¿sí? Eso es positivo. Lo segundo, que tienen posibilidad algunos empleados de comisionar. Entonces, dependiendo de esas comisiones, pues un salario básico pueden incrementarlo, potenciar el salario. Entonces, son unas condiciones muy buenas. Les dan una bonificación, pero me dijeron que esas bonificaciones a veces, por más de que trabajes y por más de que te esfuerces, de pronto esas bonificaciones para que incremente mucho sería y que a veces imposible. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Bueno, básicamente lo único, digamos, la única cuestión que me dijeron, lo dijo un empleado sobre todo, fue que necesitaban comisionar verdaderamente y de forma eh, seria, ¿sí? Comisiones serias. Porque el empleador se está convirtiendo en empleados golondrinas, es decir, que migran a otra mejor oferta. Entonces, si hay unas comisiones más serias y unas comisiones más fuertes, que el empleado por lo menos empieza ganando un sueldo mínimo, pero tiene potencialidad de ganarse 2, 3, 4, 5 millones, el empleador se convierte fidelizas el empleado y ese empleado te fideliza el paciente cliente. Listo, entonces esta fue la entrevista corta que hicimos. El video lo dejo de 15 minutos porque no tengo cobertura para un video de 20 minutos. No tengo, entonces ya se me está acabando el tiempo. Muchas gracias y
Espero verlos en otra ocasión. Hasta luego.